una alegría enorme conocerlos en persona, ¿cierto? Con muchos de ustedes que alguna u otra vez se han contactado conmigo o han leído mis libros o me han entrevistado incluso. Para mí es una alegría enorme realmente tener un contacto personal, porque eso es lo más importante de todo, en un mundo en el cual nos quieren dividir y aislarnos y hacer todo virtual, ¿no? Porque de esa manera, cuando una persona está aislada, se vuelve mucho más indefensa. Por eso el ser humano, por naturaleza, es un ser sociable. Es un ser que no nace solo en este mundo, sino que crece siempre en el contexto de una familia. Y saben que cuando yo comencé a estudiar filosofía política, esa rama de la ciencia, tenía 16 años. Y fue por una competencia de filosofía. Había una competencia muy grande de filosofía en Argentina. Y había que enviar un escrito en base a ciertas preguntas sobre un libro de Platón que se llamaba La República. Y ese fue el primer libro que yo leí de filosofía. Y cuando leí ese libro, comencé a leerlo y me atrapó. De hecho, me lo leí en un día completito, de la mañana hasta la noche, me leí La República de Platón. Y una de las cosas que más me impresionó de los griegos y la visión que ellos tenían de la realidad era que estaba muy fundamentada en cosas de sentido común y de la vida diaria de las personas. Por eso se dice que es una filosofía realista, un modo de pensar realista. Y los griegos se caracterizaron por ir elaborando conceptos que nosotros ahora usamos, de palabras, nociones que son muy profundas, que fueron ellos los primeros que las elaboraron. Y las elaboraron no inventándolas o sacándolas de la galera como un mago puede sacar una paloma, sino que tenían un fuerte fundamento en la realidad de la vida de la persona. Y una de las cosas que los griegos dejaron bien en claro, especialmente después de un discípulo de él que era Aristóteles, era que una sociedad, una ciudad, un estado, solamente se puede dar si se dan ciertas condiciones en ese pueblo. Si esas cosas no están, no se va a dar. Y el primero y fundamental de todo es la familia. Tiene que haber una familia que se conforme. Y a partir de una familia, que es una familia conformada por el esposo, por la esposa, por sus hijos, luego se dan las uniones que él llama familiares. Nosotros podríamos decir los clanes, que es el segundo paso de una sociedad. Y los clanes, ¿saben que es algo que en nuestra cultura hispana existen todavía? Yo recuerdo cuando vivía en Washington, en Maryland, que había muchos mexicanos ahí, había hondureños, salvadoreños, y era muy interesante porque fue mi primera experiencia con tanta gente, ¿no es cierto?, hispanoamericana como uno. Y estando ahí en Maryland, amigos míos, por ejemplo, hacían un bautizo. Entonces uno iba al bautizo y le decía, bueno, ¿quién va a estar en el bautizo? Y le decía, no, la familia, va a estar la familia. Y uno llegaba a la casa, ¿no?, iba a la iglesia, pero en la iglesia uno no se daba cuenta porque había muchos niños que se bautizaban, entonces uno no sabía quién estaba ahí para quién. Pero llegaba a la casa y había como 200 personas, ¿no? Y uno le preguntaba, ¿y toda esa gente quién es? No, los parientes, los compadres. Porque los mexicanos, por ejemplo, y seguramente que en otros países también, tienen algo de que cuando uno ya es, yo lo sé porque yo soy padrino de varios niños o jóvenes ahora mexicanos, uno ya comienza a ser parte de la familia, es parte del clan, por así decir. Y eso es algo que los griegos lo tenían bien en claro, esas uniones familiares donde no es solamente el papá y la mamá y los hijos, sino que son los tíos, los primos, los amigos más cercanos. Y por eso los niños en nuestros países, a los amigos de nuestros padres, ¿cómo le dicen? Le dicen tíos, ¿cierto? Nosotros siempre decimos eso. ¿Y por qué es eso? ¿Porque son nuestros tíos de sangre? No, pero son como la familia, por cariño, es una unión de amistad, que hace que esas sociedades se vayan construyendo. Y eso es un elemento muy importante, la unión de la familia, que hace posible que luego se conforme una sociedad, un estado, un país. Y el otro elemento esencial para que se dé también todo eso es lo que se llama la fidelidad.
¿Y por qué la fidelidad es tan importante? Porque nosotros, para tener una relación de cualquier tipo, familiar, ¿no es cierto?, una relación en el matrimonio de una esposa que se une con su esposo, en el trabajo, cuando uno va a hacer las compras, o incluso cuando va a echar gas, ¿no es cierto?, en la estación de servicio, uno lo hace en la medida en que pueda confiar en la otra persona. Si yo voy a echar gas a la estación de servicio y después me doy cuenta que la gasolina la mezclan con agua para venderme más porque ahora está todo tan caro, ¿ustedes qué hacen? Pierden la confianza. ¿Sí? O si una persona los engaña, se pierde la confianza, no se puede hacer algo así. Ninguna persona, por ejemplo, ninguna mujer se casaría con un hombre si supiese que ese hombre la está engañando. No, si supiese que ese hombre la va a traicionar, que ese hombre la está usando. Nadie, porque eso sería una locura, ¿no es cierto? Sería un engaño terrible. Por eso, el ser fiel a las propias palabras, a la fidelidad, es lo que hace posible que se vaya formando toda una sociedad. Y eso, esas ideas y la importancia de la familia, cuando viene el cristianismo, especialmente cuando los apóstoles llegan a Europa a predicar el Evangelio y la gente se empieza a convertir, es interesante que los apóstoles a la gente que iban a convertir en Europa no les decía que tienen que dejar de lado esas ideas. Esas eran cosas buenas. Por eso se da toda una unión entre lo que se llama la tradición de los griegos y de los romanos y el cristianismo. Finalmente se terminaron convirtiendo todos esos pueblos. Y no se convirtieron a la fuerza, ¿no es cierto?, ni porque los iban a matar si no se convertían, sino que fue una cuestión, un proceso que tiene un fundamento natural. Eran pueblos que en lo cultural tenían valores que eran muy acordes a los valores que se predicaban en el Evangelio. Y entonces se podían unir en ese sentido. Y por eso, a partir de ahí, ¿por qué nombro a los griegos y a los romanos y después a la predicación de los apóstoles? Porque la unión de esas tres sociedades o tradiciones dio origen a lo que se llama la civilización occidental, o nuestra civilización cristiana o civilización judeo-cristiana. Porque nosotros, Jerusalén, hay un dicho que dice, nos dio ¿qué cosa? Nos dio la fe. Grecia o Atenas nos dio la razón, el pensamiento, la filosofía, y los romanos nos dieron la noción de justicia o el derecho. De hecho, toda la tradición del derecho y de la ley en todos nuestros países proviene del derecho romano y la noción de lo jurídico que tenían los romanos, que son los tres pilares de nuestra civilización. Y esa civilización, con sus errores y con personas que trataban de hacerlo mejor y personas que a veces se quedaban cortas de ese ideal, fue una civilización que fue creciendo, que fue avanzando en muchos aspectos, hasta el punto de que hoy tenemos avances tecnológicos gigantescos, que son los avances más visibles, avances en el pensamiento, avances en la medicina, avances en la ciencia, avances incluso en el conocimiento de cuestiones del ser humano, de su alma, de su psiquis, de su psicología, de la psiquiatría, de la fe, cuestiones relacionadas al espíritu, a la teología. Y por eso la civilización occidental en cuanto tal se ha caracterizado por todas esas cosas que la han hecho grande. Pero ahora bien, nosotros como seres humanos vamos a mostrar esta pirámide para que se entienda bien lo que quiero explicar ahora. Toda sociedad está compuesta de una serie de factores muy complejos, como cada uno de nosotros. Si nosotros tratamos de entendernos a nosotros mismos, nos vamos a encontrar con una manera de ser, una manera de pensar, de actuar, de reaccionar, con un montón de elementos y de vivencias que hemos tenido que ir experimentando a lo largo de la vida, que nos han hecho en lo que somos hoy en día, en lo que somos. Y todas las cosas que hayamos pasado en la vida, las cosas que hayamos sufrido, las cosas que nos hayan acontecido, nos gusten o no nos gusten, nos han hecho en quienes somos hoy como personas humanas.
Y por eso la importancia, por ejemplo, de una persona de saber integrar, como se dice, saber integrar todas esas experiencias, aceptándolas, o incluso hay cosas tal vez muy malas que nos pueden haber pasado, que si uno no sabe integrarlas y aprender a usar esas cosas malas que uno le hayan pasado como para poder crecer y aprender y una lección y tener experiencia, la persona va a ser una persona que se va a quedar como estancada en ese proceso de conocimiento. Y por eso la importancia, por ejemplo, de trabajar en el perdón, la importancia de trabajar en la aceptación, en el aprender de la propia experiencia, de errores que se hayan cometido, porque todo eso ayuda y todo eso está ahí para ayudarnos a crecer y ser la mejor persona que podamos ser. Pero si nosotros tenemos que distinguir de toda esa complejidad que nosotros somos como seres humanos y la complejidad de nuestras sociedades, podríamos decir que hay tres ámbitos muy particulares de nuestras sociedades. Y esos tres ámbitos son el ámbito económico, el ámbito político y la cultura. Ahora bien, ¿por qué yo usé una pirámide? Podría haber usado tres pilares, los tres pilares de toda sociedad, la economía, la política y la cultura. Pero no quise usar tres pilares porque eso da la sensación, como esos pilares, de que están separados del otro pilar de edad. No tienen nada en común. Pero en cambio, cuando nosotros vemos la imagen de una pirámide, nos damos cuenta que estos tres elementos terminan formando una sola cosa, una sola sociedad. Pero no todos los elementos tienen la misma importancia. Cuando uno, por ejemplo, va... imagínense que ustedes van por el río Nilo, no han ido nunca a Egipto, yo no he ido nunca, pero uno se imagina, ¿no es cierto? Uno va manejando, o las pirámides que hay en Guatemala, o allá en Chichén Itzá, en México, y uno lo primero que ve, cuando ve una pirámide, ¿qué es? La punta, lo más alto, eso es lo primero que sale en el horizonte. Y muchas veces nosotros, cuando miramos a nuestra sociedad, podemos cometer el error de pensar que, como la economía es lo primero que se nota en una sociedad, es lo más importante de todo. Ahora, ¿por qué es importante la economía? Porque la economía es un ámbito que es esencial a la pirámide o a nuestra sociedad y a nuestras vidas. Porque todos nosotros tenemos lo que se llaman necesidades biológicas. Es decir, tenemos que comer, tenemos que tomar agua si no nos morimos de sed, tenemos que tener una casa donde refugiarnos, especialmente en lugares donde hace frío, porque si uno no tiene una casa no puede sobrevivir.